Es una verdad harto conocida en la Biblia o en las Santas Escrituras, que el poder de Dios viene al creyente o para el creyente hacer uso de ese poder de Dios es mediante el canal de la fe. Y en ese sentido, los creyentes, nosotros queremos averiguar cómo opera la fe, cómo ejercer la fe de tal modo que ese poder venga a mí. De eso hablaremos en esta ocasión. El poder viene en la senda del confiar. Y el texto para exponer esta verdad se encuentra en Mateo capítulo 14, el verso 19, y que el escritor divino lo puso con estas palabras. Jesús, tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. En el verso se ven 3 partes. Una bendición, Jesús tomando los 5 panes y los 2 peces, al parecer en una cesta, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Una entrega, partió y dio los panes a los discípulos. Una distribución, los discípulos a la multitud. La ocasión de estas palabras fue en uno de esos días del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Miles de personas, miles de varones le siguieron durante todo el día. Ha llegado la tarde, estaban sin comer. Los discípulos se le acercan al Señor Jesucristo y le hablan de la dificultad que se ha presentado. No hay para comer. Y Él les dice, pues denle de comer ustedes. Y ellos entonces más o menos respondieron con estas palabras. Nada más tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Cómo vamos a dar de comer a esta tan grande multitud? Y es ahí donde Él dice, traédmelo. Es decir, los 5 panes y los 2 peces. Y llama la atención que ni la multitud, ni el Señor Jesucristo, ni los discípulos cuestionaron al Señor Jesucristo. De donde nosotros aprendemos que toda vez que nuestros asuntos estén en manos del Señor Jesucristo, nos corresponde a nosotros esperar en silencio, quietamente, que se haga según su voluntad. Notamos también algo más. Dice Jesús, tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo. Más o menos así tenía los 5 panes y los 2 peces en una pequeña bandeja, y levantó los ojos al cielo. En otras palabras, oró. Dio gracias al Señor por esos alimentos. Dio gracias al Padre, porque dice que lo bendijo, habló bien, dio gracias. La bendición es también una acción de gracia. Y eso encontramos aquí también. Partió y dio los panes a los discípulos. Y aquí viene el punto. Él no dejó los panes enteros, pudo haberlo dejado entero, pero los partió. Lo cual a su vez era un mensaje, una señal a todos los que estaban allí que llegó la hora de repartir. Dice que partió los panes a los discípulos. De manera que Él los partió y lo tenía en sus manos. Eso a su vez significa que el Señor Jesús piensa primero en nosotros que en Él mismo. Partió los panes. Voy a repartir. Y dice aquí, y dio a los discípulos. Y ahí viene el punto. Es decir, que Él lo partió en varios pedazos y lo distribuyó entre todos los discípulos. Ahora, todos los discípulos tienen al menos un pedazo de pan. Son 5 panes y 12 discípulos. Hay que entender entonces que a cada uno le tocaría una mitad o algo como la mitad o algo así del pan. Y lo mismo, los peces fueron repartidos entre todos. Y ahí estaba. Y dice, agrega el texto, los discípulos a la multitud. Nótense entonces, retomo el pensamiento. El Señor Jesucristo bendice los panes, los parte, se los da a ellos e inmediatamente ellos comienzan a repartir. Y en el mismo momento en que comienzan a repartir,
los panes y los peces se multiplican. Y esa es la enseñanza que queremos dar en esta ocasión, que el poder de Dios viene a nosotros en la senda del confiar. Ellos confiaron, el Señor Jesucristo le dijo repartan, y ellos repartieron sin preguntar, sin cuestionar, y los panes se comenzaron a repartir y todos quedaron satisfechos. Y cada discípulo se quedó con una canasta y la guardaron para otra oportunidad. Los discípulos a la multitud. De todo esto aprendemos pues esto. El poder de Dios viene al corazón nuestro en la senda del confiar. Resta pues nosotros orar, Señor, aumenta nuestra confianza en ti. Amén.